Hola, en este video vamos a ver cómo se expresan las proposiciones compuestas en forma simbólica y cuáles son las tablas de verdad de las operaciones lógicas. Como vimos en el video anterior, para encontrar el valor de verdad de una proposición compuesta, primero tenemos que distinguir cuáles son las proposiciones simples que contiene, qué giros lingüísticos se usaron para enlazarlas. De esta manera voy a poder escribir en forma simbólica la proposición compuesta dada en forma vulgar, a partir de las proposiciones simples y los operadores lógicos usados. Ejemplo: no es cierto que 5 es igual a 9. Su giro lingüístico es no, o en forma equivalente, no es cierto que. Es decir, nos encontramos con la operación negación. Y si recordamos la tabla de las operaciones lógicas, la negación es la única que contiene una sola proposición simple. Entonces, en este ejemplo es una proposición compuesta que significa la negación de la proposición simple. Y así se puede descomponer en la proposición simple P, 5 es igual a 9. Y su negación, no P, no es cierto que 5 es igual a 9. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de verdad de la proposición compuesta? Tabla de verdad de las operaciones lógicas. Como ya vimos, toda proposición simple es verdadera o falsa. Y a esto lo llamamos valores de verdad de la proposición, representándose con verdadero o falso, o sea con B o F. En cambio, el valor de verdad de cualquier proposición compuesta depende de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Pero para conseguir esto se utilizan las tablas de verdad. Estas tablas permiten determinar mecánicamente la verdad o falsedad de cualquiera de las proposiciones compuestas. Cada operación lógica tiene su tabla de verdad que tiene esta forma. En ellas podemos distinguir dos partes: la cabeza de tabla y el cuerpo de la tabla. En la cabeza de tabla queda establecida la operación lógica a resolver. En el cuerpo de tabla se establece todas las combinaciones posibles de los valores de verdad de las proposiciones simples que posee la operación lógica. El número de filas que tiene el cuerpo de la tabla depende del número de proposiciones simples que contiene la operación lógica. Así se determina mediante la fórmula n igual a 2 a la n, donde n es la cantidad de filas que va a tener el cuerpo de la tabla y la n minúscula es el número de proposiciones simples que tiene la operación lógica. Negación. Si una proposición simple es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Para realizar la tabla de verdad de la negación, tenemos que realizar primero la cabeza de tabla con una columna por cada proposición simple que tenga la operación. En nuestro caso, una única columna y a continuación la columna con la operación lógica correspondiente. Por ejemplo, la tabla tendrá dos columnas. Una columna con la única proposición simple que tiene y la otra columna con la operación lógica, en este caso no P. Para el cuerpo de la tabla se debe tener en cuenta la cantidad de filas que tendrá. En nuestro caso, como tenemos una sola proposición simple, tenemos según la fórmula
n, que era la cantidad de filas que va a tener la tabla, el cuerpo de la tabla, es igual a 2 a la n. Recordamos que n era el número de proposiciones simples, en nuestro caso es 1, por eso va a ser 2 a la 1 y este es igual a 2. Ese va a ser la cantidad de filas que va a tener la tabla, es decir, 2 filas. Así tengo la cabeza de la tabla y el cuerpo de la tabla. Luego completo la primera columna con todas las combinaciones de valores que puede tomar una sola proposición. En este caso P puede tomar o verdadero o falso. Y finalmente completo la columna restante de la operación teniendo en cuenta la definición de los valores de verdad de la operación. Recordemos acá que dice que una proposición simple es verdadera, su negación es falsa. Es decir, en la primera fila tenemos que P es verdadero, por lo tanto la negación no P va a ser falsa. En la segunda fila tenemos que P es falso, por lo tanto su negación es verdadera. Bien, ejemplo. Recordamos el ejemplo 1 que habíamos visto. No es cierto que 5 es igual a 9. De donde obtenemos la proposición simple, 5 es igual a 9 y su valor de verdad es falso. Entonces tenemos que situarnos en la segunda fila de la tabla donde P es falso. Y la intersección de esta fila con la columna de no P es el valor de verdad de la proposición compuesta. Que acá dice verdadero, por lo tanto, la proposición compuesta es verdadero. Conjunción. La conjunción solo es verdadera cuando son verdaderas todas las proposiciones simples que la componen. Su tabla de verdad tendrá en la cabeza de la tabla 3 columnas. 2 columnas corresponden a cada una de las proposiciones simples que la componen y una columna más para la operación lógica. Entonces tenemos P, Q y la operación lógica, P y Q. Y según la fórmula, para las filas que tendrá el cuerpo de la tabla serán 4, ya que recordemos, n es igual a 2 a la n es la cantidad de proposiciones simples que posee la operación. En este caso tenemos P y Q, por lo tanto es 2. Entonces vamos a tener 2 al cuadrado y esto va a ser igual a 4 filas. Por lo tanto, el cuerpo de la tabla tendrá 4 filas. Bien, como las columnas de P y Q tienen que tener todas las combinaciones de verdadero y falso, es conveniente llenar estas columnas de la siguiente manera. La primera columna de P pongo verdadero, verdadero, falso, falso. Es decir, 2 verdaderos y 2 falsos. Y la segunda columna de Q voy alternando verdaderos y falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso. De esta manera me aseguro todas las combinaciones que puedo hacer de verdadero y falso entre P y Q. Y finalmente completo la columna restante, que es la de la operación, teniendo en cuenta la definición de los valores de verdad de la operación. Que a mí me decía, la conjunción solo es verdadera cuando son verdaderas todas las proposiciones simples que la componen. Y el único caso que se da esto es la primera fila. P verdadero y Q verdadero solamente se da en la primera fila. Por lo tanto, en esa fila es verdadero. El resto es falso. Ejemplo 2. R. 4 es un número par y múltiplo de 3. Que se puede descomponer en dos proposiciones simples separadas por el conectivo I. Es decir, P, 4 es un número par y Q, 4 es múltiplo de 3. Recordemos siempre completar la oración. Y para encontrar el valor de verdad de la proposición compuesta, lo que tengo que hacer primero
es encontrar el valor de verdad de las proposiciones simples. Recordemos, su fórmula simbólica es P y Q. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de P? 4 es un número par, es verdadero. 4 es múltiplo de 3, es falso. Con estos valores veo en la tabla que en la fila 2 tengo verdadero y falso. Verdadero para P y falso para Q. Por lo tanto, el valor de la proposición compuesta lo obtengo de la intersección de esta fila con la columna de la operación. Y el resultado es falso. Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición compuesta del ejemplo es falso. Disyunción. La disyunción solo es falsa cuando son falsas todas las proposiciones simples que la componen. Su tabla de verdad tiene el mismo encabezado que la conjunción, con 3 columnas. Solo cambia la operación en la tercera columna. Es decir, tenemos P, Q y P o Q. El cuerpo de la tabla también tiene la misma cantidad de filas y las dos primeras columnas se completan de la misma manera que la conjunción. Es decir, tenemos 4 filas y completamos de la misma manera. 2 verdaderos, 2 falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. En la tercera columna del cuerpo tenemos en cuenta la definición de los valores de verdad de la disyunción, que dice que solo es falsa cuando son falsas todas las proposiciones simples. Entonces acá tenemos dos proposiciones simples, P y Q, y son falsas ambas en la cuarta fila. Por lo tanto, ahí es falsa la disyunción. El resto es verdadero. Ejemplo 3. R. Los triángulos tienen 3 lados o los cuadrados tienen 5 lados. Que se puede descomponer en dos proposiciones simples separadas por el conectivo O. Los triángulos tienen 3 lados y Q, los cuadrados tienen 5 lados, cuya fórmula simbólica es P o Q. Y para saber el valor de verdad de esta proposición compuesta, primero asigno los valores de verdad de las proposiciones simples, que son: los triángulos tienen 3 lados, es verdadero; los cuadrados tienen 5 lados, es falso. Con estos valores observo en la tabla que en la fila 2 tengo verdadero y falso para P y para Q. Y por lo tanto el valor de la proposición compuesta lo obtengo de la intersección de esta fila con la columna de la operación. El resultado es verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición compuesta es verdadero. Condicional. En esta operación lógica intervienen dos proposiciones simples. La primera la llamamos antecedente y a la segunda consecuente. El condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Su tabla de verdad tiene la misma cantidad de filas y columnas que las tablas de la conjunción y de la disyunción, cambiando solamente en la tercera columna. Es decir que tenemos 3 columnas para el encabezado de la tabla, donde va el antecedente P, el consecuente Q y la operación lógica. Si P, entonces Q. Y tiene la misma cantidad de filas que vimos hace rato, que eran 4. Acá se llenan las columnas de P y Q de la misma manera. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto me asegura todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre P y Q. La tercera columna la llenamos teniendo en cuenta la definición de los valores de verdad del condicional, que me dice que es solo falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, cuando P es verdadero y Q es falso. Eso pasa en la segunda fila. Entonces ahí le ponemos falso. El resto va a ser verdadero.
Ejemplo. R. Si 4 más 3 es igual a 7, entonces 3 más 4 es igual a 7. Se debe tener en cuenta el giro lingüístico, sí, entonces. Lo que está entre el sí y el entonces es una proposición, y la oración que sigue después del entonces también. Así se puede descomponer en dos proposiciones simples separadas. P, 4 más 3 es igual a 7, y Q, 3 más 4 es igual a 7. Cuya forma simbólica queda entonces, si P, entonces Q. Y para saber el valor de verdad de esta proposición compuesta, primero asigno los valores de verdad a las proposiciones simples que son 4 más 3 es igual a 7 es verdadero. 3 más 4 es igual a 7 es verdadero. Con estos valores observo en la tabla que en la fila 1 tengo verdadero y verdadero para P y para Q. Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición compuesta lo obtengo de la intersección de esta fila con la columna de la operación. Y el resultado es verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición compuesta es verdadero. Bicondicional. El bicondicional solo es verdadero cuando las dos proposiciones simples que lo forman tienen el mismo valor de verdad. Su tabla de verdad tiene la misma cantidad de filas y columnas que las tablas de la conjunción, la disyunción y el condicional, cambiando solamente en la tercera columna, es decir que tenemos todo lo mismo. Las tres columnas para el encabezado de la tabla, donde tenemos las proposiciones simples P, Q y la operación lógica P si solo si Q. La misma cantidad de filas para el cuerpo de la tabla, que eran 4 filas. Para las columnas de P y Q se llenan exactamente igual. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. De esta manera me aseguro todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre P y Q. Y la última columna la lleno teniendo en cuenta la definición de los valores de verdad del bicondicional, que me decía que es verdadero solo cuando las dos proposiciones simples que lo forman tienen el mismo valor de verdad. Es decir, en P y Q, en la primera fila, vemos que P y Q tienen el mismo valor de verdad. Las dos son verdaderas. Por lo tanto, el bicondicional es verdadero. Y en la última fila pasa exactamente lo mismo. P y Q tienen el mismo valor de verdad. Las dos son falsas. Por lo tanto, el valor es verdadero. El resto es falso. Ejemplo. El número 8 es par si solo si es divisible por 2. Se debe tener en cuenta el giro lingüístico si solo si que separan las proposiciones simples. Así se puede descomponer en dos proposiciones simples. P, el número 8 es par, y Q, el número 8 es divisible por 2. Y cuya forma simbólica queda P si solo si Q. Y para saber el valor de verdad de esta proposición compuesta, primero asigno los valores de verdad de las proposiciones simples, que en este caso son: el número 8 es par, es verdadero. El número 8 es divisible por 2, es verdadero. Con estos valores observo en la tabla que en la fila 1 tengo verdadero y verdadero para P y para Q. Y por lo tanto el valor de la proposición compuesta lo obtengo de la intersección de esta fila con la columna de la operación, que es verdadero. Entonces el valor de verdad de la proposición compuesta es verdadero.